Bueno, muy buenos días. Vamos a empezar con nuestro tercer Congreso de Pediatría del ISSSTE, con la octava reunión, con nuestra siguiente ponente con el tema de la salud del niño post-pandemia. La doctora Laura Sánchez, sea usted bienvenida a este evento. Muchas gracias por asistir con nosotros. Y bueno, tenemos que es médico cirujano partero, egresado de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Levanten las manos todos del podi, por favor. Bravo. Muy bien. Especialidad de pediatría, egresada del Hospital Regional 1 de Octubre del ISSSTE, avalada por la UNAM. Toda especialidad en neonatología con mención honorífica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, adscrito al Servicio de Pediatría del Hospital General de Tacuba. Sea usted bienvenida, doctora. Gracias. Hola, buenos días. Agradezco la invitación al comité organizador. Y bueno, vamos a iniciar con el tema. Vamos a hablar acerca de la experiencia del programa Mamá Canguro en el Hospital General de Cuba. Bueno, como antecedentes tenemos que en general cada año alrededor de 5 millones de niños mueren en el periodo neonatal y al año nacen alrededor de 15 millones de niños prematuros. Cada año, más de 1 millón muere a causa de las complicaciones asociadas a la prematurez. Y bueno, ¿a qué se enfrenta un recién nacido prematuro? Un recién nacido prematuro pues tiene múltiples complicaciones derivadas de la inmadurez propia del recién nacido. Tenemos problemas respiratorios, dificultad para mantener la temperatura, pérdida excesiva de líquidos, problemas para la alimentación, así como requerimientos especiales. En cuanto al manejo del recién nacido prematuro, tenemos que generalmente estos niños pues requieren de un manejo hospitalario, ya sea en UCIN, en la terapia intermedia o bien en el cunero patológico, y muchas de estas veces pues necesitamos del uso de la incubadora para que estos pacientes puedan regular de manera adecuada su temperatura. Asimismo, la mayoría de estos pacientes pues requieren un soporte ventilatorio, ya sea por medio de cámara cefálica, un CPAP o incluso ventilación mecánica avanzada. Esto conlleva la separación madre e hijo. ¿Qué sucede con las secuelas que tiene que condiciona la separación del madre e hijo? Bueno, principalmente alteraciones del neurodesarrollo, problemas de crecimiento, hipotermia, mayor riesgo de procesos infecciosos y mayor morbilidad. En México tenemos que, esta es una tabla que nos representa los nacimientos prematuros por cada 100 en Latinoamérica. Nuestro país se encuentra en el número 16 con 7.3% de todos los nacimientos que son prematuros. ¿Qué circunstancias se enfrentan las instituciones como la nuestra y qué desafíos sociales enfrentamos? Bueno, de manera institucional, necesitamos la adquisición y mantenimiento de equipo sofisticado, equipo que es caro, medicamentos específicos que son costosos y también necesitamos de personal altamente capacitado. Socialmente, un bebé prematuro pues tiene mayor riesgo de mortalidad, mayor riesgo de secuelas, un bajo vínculo con los padres por la separación que ya comentamos y mayor incidencia del abandono. Bueno, vamos a hablar un poquito de la historia del método Mamá Canguro. Esta se inició en 1970 en el Instituto Materno Infantil de Bogotá, allá en Colombia. Y bueno, aquí en este hospital tenían carencia de incubadoras. Había sobrecarga de trabajo, había muchos bebés y las
políticas de ingreso hospitalario y seguimiento ambulatorio, un seguimiento multidisciplinario y una consulta colectiva, que ahorita vamos a tocar los puntos más adelante. Como ya mencionamos, la posición blanco es con recién nacidos prematuros menores de 37 semanas de gestación. Esto es independientemente del peso, o bien recién nacidos con bajo peso menor a 2.000 gramos. O sea, se considera bajo peso independientemente de la edad gestacional. En ocasiones tenemos pacientes que cursan con restricción del crecimiento intrauterino, son niños que sí alcanzan el término, pero tienen peso extremadamente bajo, también son candidatos para entrar en este programa. Se utiliza tan pronto como es posible y si es prudente y si el recién nacido se encuentra estable, sobre todo con signos vitales estables. La posición canguro, bueno, ¿en qué consiste? Básicamente es el contacto piel a piel entre la madre y el recién nacido. Idealmente, o lo que deberíamos de propiciar es que sean las 24 horas del día. Debe ser colocado en estricta posición vertical para evitar obstrucción de la vía aérea y entre los senos de la madre y debajo de la ropa. El bebé puede ser alimentado en cualquier momento permaneciendo en contacto piel a piel con la madre. Por otro lado, lo que ya habíamos comentado, cualquier persona puede ser, por ejemplo, el padre, la abuelita, la tía, que nos ayude a compartir el papel de método mamá canguro. Además, cuando ya son egresados los bebés con sus mamás, también se utiliza la posición para dormir y hay que hacerlo a 30 grados para favorecer el método mamá canguro y sobre todo pues vigilar la vía aérea del recién nacido. La posición canguro se busca mantener la posición canguro idealmente durante las 24 horas del día. Sin embargo, sabemos que muchas veces en nuestras instituciones o dependiendo de la política de cada UCIN, de cada hospital, pues esto no es posible, sobre todo por los procedimientos y porque generalmente la UCIN es un área crítica en donde tenemos múltiples actividades, también múltiples procesos que no nos permiten que las madres estén las 24 horas del día con los bebés. Entonces, ¿qué es lo que se sugiere? Se aconseja colocar al niño sobre el pecho de la madre de una forma intermitente y se considera lo más adecuado es que sean periodos mínimos de 2 horas y se debe de alternar con la incubadora. Es como lo ideal. Si no se pueden las 24 horas del día, que sean mínimo 2 horas para poder tener una adecuada posición canguro. En cuanto a la alimentación y la nutrición canguro, pues ya sabemos que está basada en lactancia materna exclusiva, idealmente pues exclusiva hasta los 6 meses de edad, y ya sabemos las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que se puede extender hasta los 2 años, ya con una alimentación complementaria. La fuente fundamental siempre va a ser la lactancia materna y se va a utilizar siempre que sea posible, es decir, que el bebé esté en condiciones y que también sea una adecuada producción y que no haya una contraindicación para la misma. La leche materna puede ser fortificada si es necesario y también puede ser suplementaria si es necesario, siempre buscando una adecuada nutrición para el recién nacido. En cuanto a las políticas de egreso hospitalario y seguimiento ambulatorio, tenemos que siempre debemos favorecer el egreso temprano. Es decir, si un bebé ya está en condiciones de irse de alta a casa, pero todavía no alcanza el peso, y esto va a depender de las políticas o de los reglamentos de cada hospital. Hay hospitales en donde el alta se da a los 1.800 gramos, pero hay hospitales en los que se esperan los 2.000 gramos. Entonces, esto va a depender de cada hospital, pero por ejemplo, si tenemos un bebé que pesa 1.750 gramos y ya está en condiciones, ya no necesita hospitalización como tal, se puede valorar el egreso. La finalidad de esto es de que cuando la mamá pase a pues, dar posición mamá canguro, se le va a dar una transferencia de responsabilidad gradualmente, capacitando a la madre para que pueda atender a su bebé en casa. También es importante tomar en cuenta que estos bebés que se van de alta deben de seguir en un seguimiento pues ambulatorio, deben de tener atención en salud y de esta manera se puede dar el seguimiento de los bebés ya estando en casa y viniendo a nuestro hospital sin necesidad de estar hospitalizados y sin el riesgo de exponerlos a infecciones nosocomiales dentro del hospital. En cuanto al egreso oportuno, como les comentaba, va a ser independientemente del peso y de la edad gestacional. El niño debe ser capaz de deglutir, de succionar, deglutir y de coordinar su respiración de manera adecuada para que sea
alimentado de manera correcta, evitar deshidratación, evitar pérdida de peso y bueno, una familia que esté dispuesta y en capacidad de seguir estrictamente los protocolos, sobre todo acudir a las consultas de revisión. El seguimiento canguro, cuando ya damos de alta a un niño que estuvo en posición canguro, que todavía está en crecimiento, bueno, a la salida de estos niños deben de ser controlados idealmente diariamente con una monitorización de peso hasta que pueda alcanzar una ganancia de peso mínimo de 15 gramos por kilo por día. Posteriormente se van a realizar controles semanales hasta cuando el niño complete el término, que son las 40 semanas de gestación, o bien en peso mayor a 2.500 gramos. El seguimiento multidisciplinario integral, bueno, esto compone muchos médicos, como son pediatras, son el neonatólogo, el neurólogo pediatra, también tenemos al nutriólogo, al oftalmólogo, entonces es un equipo completo. Y si tenemos a un paciente que es prematuro, como tal la prematura es condición a un riesgo neurológico para ellos, deben de tener una valoración neurológica específica. Vamos a emplear las cantinas si es necesario para evitar apnea del prematuro. Y si el niño permanece más de 4 semanas en el hospital, se debe tener realmente una valoración por el servicio de oftalmología para descartar retinopatía del prematuro. Asimismo, la consulta canguro ambulatoria del bebé será cada tercer día inicialmente, posteriormente se va a evaluar que sea cada semana y posteriormente de acuerdo a las valoraciones cada mes. Lo ideal es que todos los bebés en general, sean prematuros o no, lleven un seguimiento con el pediatra mes por mes para ver pues cómo está su crecimiento y cómo está su desarrollo. En cuanto a la consulta colectiva, se refiere que debe de haber la formación de grupos de apoyo, o sea, otras mamás que estén en el método Mamá Canguro, reuniones periódicas y además también se debe continuar con el adiestramiento materno sobre los cuidados, el seguimiento y sobre todo que las mamás aprendan a identificar los datos de alarma. Los principios rectores en general del método Mamá Canguro es que los recién nacidos estén en condiciones de salud adecuadas para que se pueda llevar a cabo este método, asegurar el acceso de los padres a la unidad neonatal durante las 24 horas, es decir, que si el bebé ya se fue de alta, le demos la seguridad de que si su bebé requiere el reingreso a la UCIN, se le dé. Atención telefónica a los padres las 24 horas del día. Y bueno, es importante mencionar que no va a sustituir el traslado de los pacientes en incubadoras, es decir, que si yo tengo a mi paciente y va a acudir a otra unidad para alguna valoración, no se lo puede llevar su mamá en método Mamá Canguro. Siempre debe de ser trasladado en una cuna de traslado con un monitor, con todos los aditamentos necesarios para un traslado eficiente. Y bueno, en cuanto al método Mamá Canguro en el Hospital General Tacuba, como tal, tenemos que los objetivos de este programa en nuestro hospital son incorporar a la madre como factor fundamental de la atención al recién nacido prematuro, es decir, hacer sentir a las mamás y a los papás que son una parte fundamental del cuidado de su bebé prematuro. Como otros objetivos también tenemos que recibir los beneficios de la leche materna, estimulación psiconeurosensorial, el contacto piel con piel y egresar e integrar al núcleo familiar lo antes posible y disminuir el riesgo de infecciones. Bueno, en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital General Tacuba se lleva este programa desde el año 2011 ya de manera continua, formal, ya establecido el programa Mamá Canguro. Nuestros fundadores pues son nuestro equipo de enfermería. Tenemos a la licenciada Adriana Alicia Escalona, María Chino, Marisol Ramírez, Alejandro Carrillo y Yasmín Álvarez, así como a la doctora Beatriz Vázquez Hernández, que es pediatra neonatóloga del turno de la tarde. Ellos son nuestros fundadores. Pero bueno, ¿quién participa en el programa Mamá Canguro? Básicamente todo el servicio de pediatría. Tenemos al coordinador de pediatría, al pediatra o neonatólogo que se encuentra en turno, que se encuentra a cargo del recién nacido, así como a los residentes, el servicio de enfermería en todos los turnos, el trabajo social quien se encarga de la difusión, la madre y pues el niño, y pues en dado caso, pues si es posible, el padre. En cuanto a la capacitación, se promueve la técnica Mamá Canguro en todas las madres de los bebés prematuros, se les motiva y se les estimula, se les informa en qué consiste el método Mamá Canguro, se les otorga esta hoja de informe donde se les explica cómo deben de hacer un adecuado lavado de manos,
cómo se deben de colocar su bata, el gorro, el uso de cubrebocas, y asimismo se les solicita el material necesario, que básicamente consiste en un top o en una blusa que sea pues de fácil retiro o más bien que sea elástica para que el bebé pueda estar entre la ropa de la madre y pues entre los pechos de la madre. En cuanto a la capacitación, bueno, pues tenemos un gran apoyo por el servicio de enfermería, quienes ya llevan este programa, capacitan a las madres, siempre para que tengan una posición adecuada a los bebés y sobre todo pues también están al pendiente del binomio. Se realiza un registro del inicio de la técnica mamá canguro, se registra el peso, asimismo también se registra cuándo se termina o cuántos días estuvo el bebé en método mamá canguro y también con qué peso se termina el método mamá canguro. Siempre también le solicitamos a las mamás que firmen un consentimiento informado. Una de estas finalidades también es que pues todas estas fotografías que se están mostrando pues las mamás firmaron el consentimiento informado para que nosotros podamos tomar las fotografías y hacer una adecuada difusión. Asimismo, en esta parte también se les solicita a las mamás que ellas nos informen o nos redacten qué es lo que sintieron, pues esta experiencia de tener o ser parte del método mamá canguro de sus bebés, que ellas nos informen qué notaron, qué cambios vieron, si se sintieron más seguras, qué aprendieron de este método. Y bueno, sobre todo, pues se les hace énfasis en los beneficios del método mamá canguro, que fue los que ya comentamos previamente. En cuanto a los criterios de selección para el binomio, tenemos que la mamá idealmente no debe estar hospitalizada. Entonces, idealmente, pues sí pueden pasar las mamás que están en el alojamiento conjunto, pero mamás que están canalizadas, que tienen sonda, idealmente no, porque podemos causar un accidente. Debe ser una madre comprometida, debe estar comprometida con la alimentación del seno materno y asistir en los horarios estipulados y sobre todo contar con el apoyo familiar. Y esto es porque el método mamá canguro generalmente es en el horario de visita, que generalmente dura 1 hora, pero cuando se inicia la capacitación para lactancia materna, estas visitas son mucho más continuas, incluso cada 3 horas. El contacto con piel, pues bueno, como comentamos, no importa el peso ni la edad, la mamá debe tener ropa limpia, debe estar indicado en el expediente, se deben de vigilar los signos vitales del recién nacido antes de salir de la incubadora o de la cuna radiante. Asimismo, la ropa que se necesita únicamente para el bebé son calcetines, pañal y gorro, y sobre todo una silla cómoda. E importante, hacerle saber a la mamá que debe de estar al pendiente de todas las eventualidades que ella note durante la técnica mamá canguro. Y bueno, los planes a futuro en nuestro hospital es prolongar la estancia para favorecer mamá canguro, o sea que tengamos periodos más largos para la técnica mamá canguro, continuar con capacitación y difusión de este método y que pronto podamos egresar a niños con bajo peso con método mamá canguro. Y bueno, aquí les muestro algunas fotografías de bebés prematuros que hemos tenido en la unidad que han estado en técnica mamá canguro. Y bueno, terminamos con esta frase de una historieta que se realizó para el Día del Prematuro, donde básicamente termina que las madres los brazos de la mamá son los que iban a cuidar siempre del bebé y pues siempre van a cuidar esos brazos para siempre a ese bebé. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Agradecemos mucho su valiosa ponencia. Me encanta ver sus fotografías muy vivas. Nos da tiempo para algunas preguntitas. Si alguien del público gusta hacer alguna pregunta. Bueno, a mí me interesaría mucho cómo fue el emprendimiento de iniciar este programa en su hospital, doctora. ¿Qué retos fue los que tuvo que pasar para lograr esta valiosa importancia de mamá canguro? Bueno, este programa, como mencionamos, pues ya tiene algunos años. Realmente yo no tengo tanto tiempo en el hospital, sin embargo, lo que he podido comentar con los médicos que ya tienen mayor experiencia, pues siempre es un poco renuente o estamos en la lucha constante de que siempre sabemos que la UCIN es un área crítica, que son horarios muy restringidos y que en ocasiones
no todos están de acuerdo en el horario, que sea un horario más prolongado para método mamá canguro. Entonces, básicamente se está trabajando en eso, que tengamos esa oportunidad de capacitar al personal de enfermería, que si un bebé aún así tiene oxígeno, pero está en condiciones de tener técnica mamá canguro, o además que también, por ejemplo, tienen un catéter, no son contraindicación para trabajar técnica mamá canguro. O sea, sí es posible, siempre y cuando estemos al pendiente de los bebés. Y sobre todo capacitar a la mamá. Es algo muy importante, sobre todo porque pues son quienes van a manejar a los bebés en su casa, y muchas veces pasa de que los bebés se van de alta a su casa y llegan las mamás pues a urgencias porque muchas veces no se les explica cómo se debe de manejar a los bebés en casa. Entonces, básicamente es eso, que la capacitación para el personal de enfermería sí a veces es, no en todos, la verdad es que generalmente nos apoyan mucho, pero sí hay quienes todavía dicen, bueno, es que tiene oxígeno, tiene catéter, este bebé no se puede estar en método mamá canguro porque pues en ocasiones el catéter se puede fracturar, o la bomba de infusión me empieza a sonar y pues no quiero estar al pendiente de la bomba, pues sí es con lo que más nos hemos enfrentado. Pero bueno, estamos trabajando en eso. Muchas gracias, doctora. Gracias por reconocimiento.